Vamos a comenzar el periodo de la Edad Moderna. Como veis en la imagen, los viajes, las embarcaciones, marcaron el principio de esta gran etapa. La Edad Moderna tiene unas claves: la conquista de América, la aparición de los reyes absolutistas, la monarquía, el absolutismo, y la división del cristianismo en católicos y protestantes. Esas serían las claves de la Edad Moderna: la conquista de América, la aparición de los reyes absolutistas y la división del cristianismo en católicos y protestantes. Concretamente, y centrándonos en España, tendremos 3 siglos clave, del 16 al 18, el siglo XVI, XVII y XVIII, donde el protagonismo lo tendrán Castilla y León, y donde se darán importantes transformaciones en la historia de España. La Edad Moderna es el periodo histórico que empezó en 1492, como sabéis, con el descubrimiento de América, y terminó en el siglo XVIII, en el año 1789, con la Revolución Francesa. Hubo grandes cambios en el mundo. El descubrimiento de América en el 1492. Las monarquías absolutas, que consistían en las decisiones del rey sobre todos los asuntos. El rey era la máxima autoridad y decidía sobre todo. Tenía el máximo poder, el poder absoluto. El cristianismo, que fue la religión de los reinos europeos en la Edad Media, si recordáis, pues en este momento se dividen entre católicos, que obedecían al Papa, y los protestantes, que seguían la enseñanza de Lutero. La Edad Moderna fue una época de grandes cambios económicos, políticos y religiosos. El descubrimiento de América en la Edad Moderna. Se usa habitualmente esa expresión para referirse a la llegada a América de un grupo expedicionario español. Un grupo expedicionario español que, representando a los reyes católicos, partió desde el puerto de Palos, comandado por Cristóbal Colón, y llegó el viernes 12 de octubre de 1492 a una isla llamada Guanahani, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta, la Niña, 2 carabelas y una nave. Una carabela es una embarcación a vela, ligera, alta y larga, hasta 30 metros. Contaba con 3 mástiles. Sobre una sola cubierta y elevado castillo de popa. Navegaba a unos 8 nudos, unos 15 kilómetros por hora. Gracias a esta característica pudo afrontar con éxito los viajes a través del océano. Los pueblos precolombinos. Veis que estamos en un continente nuevo, el continente de América. Pues ahí nos encontramos con estos pueblos, los precolombinos, que vivían en América antes de la llegada de los españoles. Y muchos de aquellos pueblos solo eran pequeñas tribus, pero otros eran grandes imperios, como los incas, los aztecas, los mayas. Aztecas, mayas, incas, eran grandes imperios. El territorio actual de Perú, Ecuador y parte de Bolivia estaba ocupado por los incas. Los aztecas poblaban todo el valle de México, y el imperio maya abarcaba el sur
del actual México, Guatemala y Honduras. Estos pueblos cultivaban maíz y practicaban la artesanía y la metalurgia, y algunos, como los mayas, eran expertos matemáticos y tenían amplios conocimientos de astronomía y ciencia. La conquista de América es el proceso histórico por el que se impuso el dominio europeo en el Nuevo Mundo después de la fecha que todos conocemos de su descubrimiento en 1492. Este proceso de dominio europeo comprende la exploración geográfica, la invasión, la explotación y la ocupación europea de territorios habitados por los indígenas. En esos territorios habitaban los nacidos allí, los indígenas. ¿Qué consecuencias hay de la conquista de América? Pierden la soberanía estos pueblos amerindios, desaparecen lenguas, culturas autóctonas, sus propias lenguas. Se da la esclavitud, fueron secuestradas cerca de 30 millones de personas en África, de las que solo unas 10 millones llegaron con vida a América. Se explotan los recursos, explotación de los recursos para ser llevados a Europa, principalmente oro, plata y alimentos. Exploración, invasión, explotación y ocupación. Desaparecen culturas autóctonas. Los conquistadores españoles fueron soldados, exploradores, aventureros que agregaron pueblos y territorios de América a los dominios de la monarquía española. Destacan Francisco Pizarro como un conquistador, explorador español, y Hernán Cortés los reyes europeos cada vez acapararon más poder, y al final de este periodo aparecieron las monarquías absolutas. El rey decidía sobre todos los asuntos, las monarquías absolutas. En España, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna fue el siglo XV, durante el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Los reyes católicos. Aquí tenemos los reinos hispanos antes de la unificación de los reyes católicos: Navarra, Aragón, Castilla y León, Portugal y el reino de Granada. Conquistaron Granada y unificaron los reinos cristianos excepto Portugal. Después ampliaron sus dominios con Canarias, Melilla y las tierras de América descubiertas por Cristóbal Colón. Los reyes católicos, siglo XV, del 1474, siglo XV, al 1516, siglo XVI. Pues bien, en el siglo XV, durante el reinado de los reyes católicos, el país vivió una época de esplendor. ¿Por qué? Porque aumentó la producción agrícola, la cría de ganado ovino, las ovejas, organizada en torno a la mesta. La mesta era una asociación de ganaderos y estaba protegida por los reyes. ¿Qué más hizo vivir al país una época de esplendor? El comercio de paños. Se crearon talleres en los que se realizaban tejidos de lana que se vendían en toda Europa. Se creó una importante red comercial de las que destacaban las ferias de Medina del Campo y de Burgos. El desarrollo cultural. Muchas ciudades alcanzaron un gran desarrollo cultural. Las universidades de Salamanca y Valladolid fueron de las primeras de Europa. Una época de esplendor. En el siglo XVI
fue el rey Carlos I, nieto de los reyes católicos, el monarca absoluto, y durante su reinado se inició la colonización de América. Poblar, gobernar, explotar las riquezas de las nuevas tierras. Carlos I. A este rey sucedió su hijo, Felipe II. Hubo un gran crecimiento económico. En la agricultura se introdujeron cultivos de América como la patata, el tomate, el maíz. En la ganadería destacó la cría de ovejas cuya lana se vendía a países europeos. El comercio en el reinado de Felipe II creció, sobre todo con América, y a España llegaron metales como el oro, la plata y productos agrícolas como el cacao. Es la dinastía de los Austrias. Continuamos en el siglo XVI ahora. Carlos I era rey a principios del siglo XVI. El desacuerdo con su gobierno motivó el levantamiento de los comuneros, que como Juan Bravo en Segovia y Francisco Maldonado en Salamanca vivían en las ciudades castellanas. Pero su levantamiento fracasó. Después de la derrota de los comuneros en la batalla de Villalar en 1521, las ciudades de Castilla y León perdieron parte de su poder a favor de la monarquía. En el siglo XVI, el rey Felipe II trasladó la capital del reino de Valladolid a Madrid y allí instaló su corte. Su reinado se caracterizó por la expansión territorial, llevando a la monarquía hispánica a ser la primera potencia de Europa y alcanzando el Imperio Español su apogeo. Por primera vez en la historia, un imperio integraba territorios de todos los continentes del planeta Tierra. Felipe II. Expansión territorial. En el siglo XVII reinaron reyes que dejaron el gobierno en manos de personas de su confianza. Esas personas de confianza se llamaban válidos. España mantuvo guerras con diversos países europeos, empobreciendo al país. Las guerras empobrecieron al país. Además, el descenso del comercio, las malas cosechas y la pérdida de población provocaron una profunda crisis en España. Pasamos del siglo XVI al siglo XVII y en esta ocasión el siglo XVII es de una profunda crisis. Estamos en la época de los Austrias, continuamos con los Austrias menores. Tenemos a Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Fue un siglo, el XVII, de crisis económica en toda Europa, pero muy especialmente en la península ibérica y especialmente en Castilla, más que en cualquiera otro de los reinos periféricos. Ya en la primera mitad del siglo aparecen serios problemas demográficos de la población. Hay epidemias como la peste que coinciden con épocas de carestía y hambre. Es la época de la expulsión de los moriscos en 1609, que supuso la pérdida del 3% de la población del reino, siendo especialmente grave en Valencia y Aragón. Y es la época del siglo XVII de frecuentes guerras exteriores y el incremento de los miembros del clero. Por lo tanto, siglo XVII fue un siglo de crisis económica en Europa y especialmente en la península ibérica. En el siglo XVIII destacan los reinados de Felipe V y el de Carlos III. Estamos con otra dinastía. Comenzamos en el siglo XVIII con la dinastía de los Borbones. Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV. Destacaron los reinados de Felipe V y el de Carlos III. Se inició un periodo de recuperación económica.
y de población.